El síndrome bronquítico, que significa inflamación del bronquio, ¿no? Y el síndrome de bronquiectasia, que significa la dilatación permanente de los bronquios. Una cosa es inflamación y otra cosa es dilatación. Cada quien por sus antecedentes corresponden. Van a recordar un poco lo que es el EPOC, ¿cierto? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es dos variantes, la bronquitis crónica y el enfisema, ¿no? Yo para hablar de bronquitis crónica tengo que tener un antecedente altísimo. ¿Cuál es? Fumador, el hábito tabaco, ¿cierto? O el cocinar a leña, ¿no? Y para hablar de bronquiectasia, que es el siguiente tema, tengo que hablar de una enfermedad que es muy prevalente en el Perú, que es la tuberculosis. Dos enfermedades totalmente diferentes. El ano bronquial, un recuerdo, siempre hay que recordar, ¿no? La tráquea, el bronquio principal, ¿no? Bronquio derecho, bronquio izquierdo. Ahorita van a recordar el aspecto anatómico, los lóbulos y los segmentos. Ubicación topográfica, ¿no? Ubicación topográfica. Siempre hay que recordar qué es el ápice, que son las bases, ¿no? El aspecto pulmonar cuando hacemos semiología, para poder ubicar determinada enfermedad. Bueno, algunos están notando una cosa. No será. Muy bien. Recordamos, ¿no? Bronquio derecho, bronquio izquierdo, la carina, ¿no? El segmento superior, el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior. Con sus segmentos, ¿no es cierto? 3, 2, 5. ¿Sí? Y en el izquierdo, el lóbulo superior y el lóbulo inferior. Y el lóbulo superior que tiene una particularidad que se llama ¿qué? La língula, ¿cierto? La língula, ¿no? Que correspondería al medio de derecho, ¿no? Igual segmentos, ¿no? Superior, propiamente dicho, la língula y el inferior. 10 segmentos, 10 segmentos. Anatómicamente corresponde 10. A veces una pregunta exacta, ¿no? Y con sus diferentes variaciones. Un recuerdo que estamos hablando. Una placa normal, ¿no? Una placa normal, ustedes también lo placa seguramente, ¿no? Donde vamos a ver la penetración, ¿no? De una placa normal, donde solamente debe verse 5 o 6 vértebras cervicales. Si yo sigo viendo apófisis acá abajo, significa que esa placa está muy penetrada y no me sirve para nada. No me sirve para nada. Hoy día con la digitalización, yo logro maravillas, ¿no? Hasta puedo ver, hasta medir, ¿no? Entonces, no es así. Una placa bien tomada son 6, 7 cervicales y punto. ¿Qué más veo según una placa normal? Calidad de la placa. Debemos ver qué. ¿Ya esto? El ángulo corto diafragmático, ¿no? Los ángulos cortos diafragmáticos. Donde generalmente hay una patología. ¿Cuál es? El derrame pleural. ¿Qué más debo ver? Que no se vean ¿qué? Las escápulas dentro del campo pulmonar. ¿No es cierto? Si esta escápula está acá adentro, la placa no me sirve para nada. También es otro, ¿no? Son calidad de la placa, de una placa de pulmón. Acá muchas veces vemos un redondo ahí, un tumor, decimos. ¿Qué es? ¿No ven placas? ¿No ven placas? Bueno, suerte que los rotan conmigo, ¿no? Entonces, el botón aórtico, ¿no? ¿Y esto qué es? El corazón, ¿cierto? El corazón normal. Cuando el corazón pasa más de 2/3, se llama cardiomegalia, ¿cierto? Y las restos. Y tiene placas. Un bronquio normal, ¿no? Que acaben los alveolos, ¿no? Los alveolos son cavidades donde no hay nada, excepto aire, ¿cierto? Cuando se inflama el bronquio,
se inflama el bronquio, no los alvéolos. Cuando hay un problema en el alvéolo, ¿qué se llama eso? Un síndrome de consolidación. Entonces, ¿qué va de ahí? Neumonía. Cuando se comprometen los alvéolos, van a crepitar, ¿no? Y eso se llama neumonía, ¿cierto? El alvéolo normalmente está libre, limpio. Es como una boca, un globo, ¿no? Donde no hay nada. Pero cuando hay una neumonía, hay exudados, hay pus. ¿Qué es neumonía? Pus en el pulmón, ¿no? Entonces, cuando eso está ocupado, es una neumonía. Bronquios, bronquitis o bronquiectasias es la alteración de los bronquios, de los conductos, no de los alvéolos. Eso hay que tener en cuenta, siempre. Entonces, la bronquitis es la inflamación de los conductos bronquiales, porque la vía respiratoria hay oxígeno. ¿Esto qué va a causar? Tos. Tiro cadena, tos. ¿Qué va a presentar? Moco, flema. ¿Qué va a presentar? Disnea, ¿no? Y hay dos tipos de bronquitis, aguda y crónica. Cuando hablamos de bronquitis crónica, recuerden el antecedente del cigarro, recuerden el poco. Agudo es más como un proceso viral, algo rápido. Entonces, la bronquitis es la inflamación de la mucosa bronquial. Bronquitis aguda, desarrollo de tos que se presenta durante el curso de una infección viral, ¿no? Vemos acá el bronquio normal, ¿no? Libre, limpio, diferente a una bronquitis, donde se ha inflamado el bronquio y hay la presencia de moco, donde hay la presencia de moco que va a tapar. Y si va a tapar un bronquio, en una espirometría, ¿qué habría? ¿Qué tipo de patrón? ¿Restrictivo o obstructivo? Obstructivo, ¿no es cierto? Porque yo mi bronquio lo tengo acá y algo está tapando, estoy obstruyendo la vía aérea. Y va a haber silbido, ¿no es cierto? Pero recuerden que no todo silbido es asma, ¿no es cierto? No todo silbido es asma, no todo crédito es neumonía. Eso pónganse en la cabeza. Agentes comunes de una bronquitis aguda, generalmente virus, ¿no? Bronquitis aguda, menos de 7 días. Generalmente virus, ¿no? Son virus, adenovirus, etc., ¿no? Hay algunos, cuando vean algún microbio que se mete, son estos, ¿no? Y pocos comunes son los gérmenes atípicos. ¿Cuáles son los gérmenes atípicos? La clamidia, el micoplasma, la legionela, ¿no? Son gérmenes atípicos que producen. Atípico significa que no va a producir un proceso normal, ¿no? Típico. Yo debo tener fiebre cuando tengo una neumonía, debo tener fiebre, ¿no? Pero por ejemplo no lo tengo, no tengo fiebre. ¿Por qué? Porque uno de estos gérmenes, la clamidia o el micoplasma o la legionela, es la causa de una determinada enfermedad. ¿Qué va a haber? Yo tengo que apurarme porque son dos clases, dos temas, ¿no? Y en el síndrome bronquítico agudo, ¿qué va a haber? A la palpación puede haber frémito bronquial, va a haber desertores y vibraciones bucales normales. A la percusión, sonoridad normal. Va a haber desertores, o sea, algunas crepitaciones. ¿Qué va a haber? Sibilantes. En los dos sectores, ¿no? No existe bronquitis del pulmón derecho o del izquierdo. Cuando hay bronquitis bilateral, ¿no? Diferente a una neumonía, ¿no? En una neumonía, la consolidación es en un segmento o en un lóbulo, ¿no? Bronquitis en los dos lados, en los dos lados. Consolidación, neumonía en un solo lado, ¿no? O segmento, de acuerdo a lo que hemos ubicado, o lóbulo. Por eso llamamos neumonías lobares o neumonías segmentales. Estertores, sobre todo el lado que aparece, ¿no? Bueno, ya vamos a ver un poquito más. Estamos dando algunas
dice nada. Entonces, ¿qué ocultamos en la bronquitis aguda? ¿Qué ocultas? Ronco, recuerden, sibilancias o roncos. Recuerden que no toda sibilancia es asma. Recuerden que no todo crépito es neumonía. Entonces, en una bronquitis aguda no vamos a encontrar signos de consolidación. ¿Cuáles son los signos de consolidación? Los crépitos. Ustedes en su clase de neumonía, creo ya, el lunes, ¿no? ¿Han hecho o no han hecho? Ya, entonces hay que recordar. Sin signos de consolidación. Signos de consolidación son las crepitaciones que escuchamos cuando tenemos un proceso de neumonía. ¿No? También escuchamos crepitaciones de una fibrosis pulmonar, ¿no? ¿Sí? Pero en una neumonía, ¿qué hay? Fiebre. No hay neumonía si no hay fiebre. No hay neumonía si no tiene tos. No hay neumonía si no bota pelo. Es la teoría de la neumonía. ¿No? Y crépitos. Y la imagen del pulmón, ¿cierto? De consolidación. Diferente a la fibrosis, ¿no? En la fibrosis va a haber crépitos tipo velcro. ¿No? Crépitos tipo velcro. ¿Qué es el velcro? El pega, no se escucha. Es un crépito típico de fibrosis pulmonar. Estamos recordando un poquito lo que han hecho el año pasado, o el mes pasado, o el mes pasado. Y se acompaña de fiebre, anorexia y mialgia. Recuerden que la bronquitis aguda generalmente es dada por los virus, que es menos de 7 días, y que no necesita ningún tipo de antibiótico. En la bronquitis crónica vamos a escuchar sibilancias y roncos, ¿no? El tiempo de la bronquitis es más largo, pero para hablar de bronquitis, ahorita vamos a ver, tenemos que tener delante semiología, historia clínica. Historia clínica. ¿No? Yo no puedo hablar de bronquitis crónica. ¿Usted fue fumador? ¿Usted ha vivido, ha cocinado a leña? ¿No? ¿Usted vive en la chacra? ¿Está expuesto a humos? Esas cosas se tienen que preguntar. En el bronquítico crónico, más de 7 días, ¿qué vamos a ocultar? Un tórax de aspecto normal o endotelium. Si hay un enfisema, si hay un tórax alargado, ¿no? Va a haber vibraciones bucales normales o disminuidas, la percusión va a ser normal, y en la auscultación vamos a escuchar estertores, ruidos, roncos. Y sibilantes, roncos y sibilantes, ¿no? Doctor, me dice también subcrepitantes. ¿Cuál sería la diferencia entre crepitantes y subcrepitantes? Creo que el tiempo de inspiración es En el tiempo de inspiración es presente. ¿Ya? Recordar siempre este cuadro, ¿no? Acá hablamos de enfermedad obstructiva, ¿cierto? ¿Sí? Pero ¿cuál es la diferencia entre las dos? Que una es reversible, la otra no, ¿cierto? ¿Con qué hago el diagnóstico de asma? Con espirometría. No hay asma si no tengo espirometría. No hay EPOC si no tengo espirometría. ¿No? ¿Sí? No todo aquel que fuma tiene EPOC. Hay que hacer espirometría. ¿No? Entonces, el asma generalmente, a cualquier edad, generalmente de niño, EPOC después de los 40 años, el tabaquismo es presente siempre en el EPOC, la presencia de atopía, para pensar en asma, ¿no? Entonces, familiares, generalmente en el asma, ¿ya? Variabilidad de síntomas en el paciente con asma. ¿Ya? El paciente con asma, ¿con qué se cura? Con corticoides, ¿no? Con corticoides, no con salbutamol, ¿no? El salbutamol es un beta-2 adrenérgico que solo broncodilata, ese rato lo abre, ese minuto lo abre, pero no lo estamos tratando. El paciente con asmático tiene que usar corticoides, ¿no? Pero los corticoides inhalados, ¿no? A veces cuando están en asma grave, pues hay que ponerle inyecciones,
vía oral, prednisona, dexametasona, etc., ¿no? antes que se cierre más y vaya a la vida a intubar. ¿No? Y en el EPOC, ¿no? La respuesta no es, ¿no? La reversibilidad de la obstrucción en el asma, claro, es significativa, ¿no? Recuerden, en el BEP 1 hay una reversibilidad de por lo menos más del 12% para poder decirles que es alta. Esta tabla, la vista la tienen. Ya, esto se acabó. Ya no me estén poniendo el DNI de otro, ¿eh? Ya, acá hay unos otros más buenos, ¿no? Yo ya sé, conozco esta cosa demasiado. Pues ponen DNI. ¿Ya? La vista, que no sepa uno el DNI de uno, no puede ser. ¿No? Muy bien. Y esto también las similitudes y las diferencias del arte. ¿Ya? La clínica de una bronquitis crónica aguda, tos con expectoración, faringitis, coriza, febrícula, malestar general, virus, ¿no? Y los síntomas desaparecen. ¿Qué le damos? Sintomáticos. Su paracetamol y algún antigripal. En la crónica, tos persistente con expectoración. Tos persistente con expectoración. Ahorita vamos a hablar de unos criterios de Antonisi. Va a haber sibilancias, va a haber disnea de ejercicio y los síntomas son insidiosos y duran años. El esputo es purulento, puede ser purulento, mejor dicho, es purulento, perdón, pensé que era verde o amarillo, y a veces puede haber presencia de sangrado, a veces, no siempre, ¿no? Entonces yo cuando tengo un paciente que dice tengo hemoptisis, ¿qué es lo primero que sospecho? Tuberculosis, ¿cierto? Paciente, yo no boto sangre, ¿no? Que bota sangre, sea cantidad hemoptisis o sea esputo hemoptoico, debo de pensar que ese paciente podría tener tuberculosis, podría, ¿no? Pero recuerden que la tuberculosis se acompaña de ¿qué? De fiebre, tos, bajada de peso, sudoración. Eso con respecto a la tuberculosis pulmonar, ¿no es cierto? Porque yo puedo tener tuberculosis donde sea, que sea libre en la piel, donde sea, esas manifestaciones no va a haber de tos, ¿no? Entonces la tos es más frecuente en las mañanas, exacerbaciones son más comunes durante el invierno y el esputo va cambiando de color. El bronquítico crónico es el paciente que siempre tose y tiene el antecedente de ser fumador. Siempre. ¿Ya? Una radiografía normal. Normal, estamos viendo la radiografía normal. Y acá vemos la presencia de estas opacidades lineales, ¿no? Parailiares, ¿no? Estos son los cilios. Entonces, esta presencia de imágenes, ¿no? Diferente a una imagen de consolidación de neumonía, que podríamos decir esta, ¿no? Podríamos decir, una imagen de consolidación, pensando en una neumonía, ¿no? ¿Pensaría en un derrame ahí? No, porque vemos la curvatura, ¿no? Acá no hay la curva de Damazón, ¿no? Es la curva típica del derrame regular, ¿no? Vamos repasando lo que han hecho ya el año pasado, o la semestre pasado. Como hacemos el diagnóstico, para hablar de bronquitis crónica, decimos también EPOC, ¿qué hacemos? ¿Qué es eso? Una espirometría, ¿no? Un recuerdo estamos haciendo. Espirometría, donde vamos a encontrar, donde vamos a ver volúmenes. El volumen vital normal, ¿cuánto es? ¿Cuánto tomo de oxígeno yo por vez? 500. ¿Los 500 llegan al alveolo? No, ¿cierto? Hay espacio muerto, ¿no? ¿Y cuánto es? 150, ¿cierto? ¿Cuánto llega al alveolo? 350. Este es el volumen tidal, normal. Al minuto, ¿cuánto de aire tomaré? ¿Me robarás tú? ¿Cuánto de aire me robarás?
a mí viejo. Multiplica pues, frecuencia respiratoria, ¿cuánto es? 20. Al minuto, normal. 20, ya 20 es mucho pues, ¿no? De 12 a 16, ¿no es cierto? 12 por 5, 6 litros, ¿cierto? Yo por minuto estoy tomando 6 litros de aire. Ahí, imagínense en el día de 24 horas, ¿cuánto de aire ustedes toman para oxigenar su cerebro? Volumen diario. Hay maniobras para medir la espirometría. Inspiro, ¿no? Litros. ¿No? Expiro, litros. Volumen de reserva. Y la sumatoria de los dos volúmenes me va a dar las capacidades. ¿Cierto? Es algo normal. Yo debo tomar aire 5 litros. Mejor, cuando hago una espirometría, claro, ¿no? Yo debo tomar 5 litros. También botar 5 litros, ¿no? Pero eso depende de cada quien, ¿no? Porque hay variables en la espirometría, ¿no? Yo seré igual que no, ¿no es cierto? ¿Sí? No, tenemos. Porque yo soy médico con 50 títulos, eres un pobre que existe estudiante. ¿No? Pero ¿eso importa para la espirometría? No, ¿no es cierto? Eso no importa, ¿no? ¿Qué importa? La edad. ¿Qué más? No. La edad, 1. 2, el sexo, ¿no? Hombre y mujer diferente. ¿Qué más? La talla. ¿Qué más? El peso. ¿Qué más? El hábito tabáquico. Y falta uno más. La raza. ¿No? La raza. ¿No? Son las 6 variables de una espirometría. A mí no me importa que tenga plata, no me importa si es zapatón, no me importa esas cosas. Las variables son estas, ¿no? Edad, que me diferencia de otros, sexo, que me diferencia de otros, talla, peso, el hábito tabáquico y la raza. Son las variables de una espirometría. Cada uno tiene su perfil, ¿no? Y de acuerdo a ya tiene su validación. Lo normal, una persona normal, 5 litros, ¿no? Lo normal, ¿no? Y cuando hacemos una espirometría, hablamos de capacidad vital funcional, del BEP1, bueno, que tengan idea, lo importante es que cuando hay problemas de problemas crónicos, de bronquitis crónica o de EPO, va a hablar un patrón obstructivo. Un patrón obstructivo. Se obstruye el canal bronquial. ¿Por qué se obstruye? ¿Por asma? ¿Por qué se obstruye? Por el moco. Por el moco que hay. ¿No? Mete el moco, ahí aparece el moco. Me taca. ¿No? Se obstruye. Diferente al asma, ¿no? El asma es se cierra y se abre, ¿no? Diferente. Muy bien. Estas son algunas pruebas que hacemos a un paciente cuando tiene asma, etc. Y que deben recordarla, nada más, una pincelada. ¿En qué acá un paciente con obstrucción grave de la vía aérea va a tener hipoxemia? ¿No? O sea, el PO2 bajo, va a haber hipercapnia. ¿Qué es hipercapnia? Mucho PCO2, ¿no? ¿Cuánto es el CO2 normal? ¿90? No, de 35 a 45, ¿no? El PCO2 normal, ¿no? Estamos recordando el AGA, ¿no? Análisis de gases arteriales, ¿no? De 35 a 45. Y el PO2 normal es 60 a 80. ¿No? Puede haber más, ¿no? Pero ya 60 me preocupa. Hipoxemia, ¿no? Hablamos de hipoxemia, hipercapnia, ¿no? Hipertensión pulmonar, bueno, una placa de pulmón, y col pulmonar es una placa de pulmón. Son las complicaciones de la vía aérea cuando hay una obstrucción grave. Yo puedo ser un bronquítico crónico. Siempre tengo tos, ¿no? Pero cuando yo se exacerba, hay una infección en una bronquitis crónica, va a aumentar la disnea. ¿Qué es la disnea? Es la sensación de falta de aire, ¿cierto? La sensación de falta de aire, ¿no? Va a haber tos,
va a aumentar el esputo, mayor cantidad. Ustedes ven a esos fumadores que están botando el esputo en cualquier cantidad, ¿no? Y el esputo se convierte también en pus. A estos, al aumento de la disnea, al aumento del volumen de la expectoración, mayor cantidad, y es más rica, más consistente que un manjar, ¿no? Le llamamos los criterios de Antonicio. Le llamamos los criterios de Antonicio. ¿No? Entonces, cuando tenemos un paciente, siempre que tiene un problema de tos, siempre preguntamos, ¿no? ¿Tiene dificultad para caminar? Sí, ¿no? Le preguntamos, el esputo aumentado, mayor cantidad, botaba una cucharita, ahora boto 3 cucharitas, 3 cucharadas. ¿Qué color? ¿No? Va aumentando la consistencia hasta volverse purulenta. Pus, la bota pus, verde, cremoso, ¿no? Yo soy un neumólogo por si acaso, ¿no? Cremoso como para echar al pan y comérselo, ¿no? ¿No? Tenemos que perder el asco. Así son nuestros pacientes en los hospitales, ¿no? No hay que alarmarse, ¿no? Recuerden, criterios de Antonicio. Bacterias que generalmente hay en estos, ¿no? Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis y Streptococcus pneumoniae. Todos los que se instalan generalmente bacterias en este tipo de pacientes con bronquitis crónica. Recuerden, bronquitis crónica, bacterias. Bronquitis aguda, viral. Viral. ¿Ya? Bronquitis crónica, expectoración, disnea, aumento. Hoy vamos a ver tratamiento. Bronquitis aguda, viral. Bronquitis crónica, bacterias. Diagnóstico diferencial con una neumonía, ecrépitosis o falla cardíaca, isquemia miocárdica, infección respiratoria, enfermedad pulmonar, aspiración recurrente. El tratamiento generalmente, ¿no? Una bronquitis aguda, ¿ya? Antimicrobiano, ninguno. Si viral, tómate su paracetamol, punto, ¿no? Agüita y descansa. Si es una bronquitis crónica simple, y va a haber expectoración purulenta, le podemos dar amoxicilina o tetraciclina. O ya cuando es complicada, ¿ya? Miren, pacientes con elevaciones de 5 años, con bronquitis crónica por más de 10 años, ¿no? Le podemos dar fluoroquinolona, beta-lactámicos, inhibidores de beta-lactamasa. Es lo que está indicado. Pero nosotros en el Perú tenemos que tener mucho cuidado cuando damos fluoroquinolonas, ¿no? Porque estas fluoroquinolonas hoy día usamos mucho en el tratamiento de la tuberculosis, fundamentalmente a los pacientes MDR o XDR, ¿cierto? La bronquitis aguda, ¿no? ¿Qué es Aines? Por ejemplo, está bien, pero ¿cuáles son buenos? Un procedente, una procedente, bueno, cuidado, ¿no? El patronato, eso se llama para eso, ¿no? La bronquitis crónica también es importante que, ¿no? O sea, evitar exposición es vital, como el cigarro. No hay un tratamiento específico y podemos usar los inhaladores, ¿cierto? Los inhaladores, ¿no? Los beta-2 adrenérgicos, el salbutamol, como también podemos usar los anticolinérgicos, ¿no? Y el cloruro cipatrópico. No estoy usando acá corticoides inhalados, ¿cierto? A ver, muchas veces también damos a un paciente salbutamol, porque ese minuto tiene un silbido, toma salbutamol, y después el paciente se queda con la idea en la cabeza que tiene asma, ¿no?
nosotros damos esos tipos de inhaladores para darle confort al paciente, pero no porque tenga asma. Hemos dicho que el asma se diagnostica con espirometría. Punto. Te voy a dar sí, pero para que haga el bronco. También hay que saber explicar al paciente. Muy bien. Esto fue lo que fue el Hospital Reverencia en el año de 1915. ¿No? 1915, donde yo trabajo. ¿No? Bueno, alguna vez habrá un hospital, mientras alguna vez irán tanta rata que hay en el Perú, ¿no? Ojalá sí. Muy bien. Vamos a estar ahora 15 minutos. Ya. Sobre el síndrome de bronquiectasis. ¿Esto qué es? ¿Qué imagen es? Imagen del canal de oveja. ¿Qué imagen es? Una tomografía. Muy bien. ¿Qué ventana es? Corte transversal. Parenquimazo pulmonar. ¿Qué corte es? Una tomografía, ¿no? Tiene dos ventanas, ¿no es cierto? La parenquimal o pulmonar y la mediastina. Son dos ventanas. ¿No? Cortes de una tomografía. ¿Dónde está la lista? Cortes. ¿Vale? ¿De quién será la persona? Ahí lo dejo, ya ni más. Hasta la video me das, ya. Han venido 23 de 60, ya. Coronal, sagital y transversal. ¿No? Son los tres cortes, punto. ¿No? ¿Cómo era coronal? Ah, sí. Antropos, ¿no? Sagital. De derecha a izquierda. ¿No? De derecha a izquierda. ¿Y transversal? Chuleta de chango. ¿No? ¿No? Son los tres cortes. Entonces es un corte transversal de una tomografía torácica. ¿Cuál es la parte anterior? ¿Cuál es la posterior? ¿No es cierto? Anterior, posterior, anterior, ¿no? ¿Sí? Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Pulmón derecho, pulmón izquierdo. Una imagen. Acá vemos alguna, vamos a hablar ahorita rápido sobre los bronquiectasias. Tenemos acá tipos de bronquiectasias. Cilíndricas, ¿no? Una recta, o en tail, ¿no? A rosarianas, como rosario, conocen el rosario, ¿no es cierto? Sí. Ya, rosarianas, y estas son quísticas. Son los tres tipos de la clasificación de bronquiectasias, ¿no? Repito, cilíndricas, ¿ya? Saculares o arrosariadas y quísticas. En el Perú, generalmente las bronquiectasias son de causa infecciosa y lo produce generalmente la tuberculosis. Generalmente la tuberculosis. Hay otras causas, pero recordemos esto. Y hemos dicho que la bronquiectasia, ¿qué es? La bronquitis es la inflamación del bronquio. La bronquiectasia es la dilatación, se quedó así, permanente. Eso ya no se recupera, permanente. Hay daño en el bronquio, daño estructural en el bronquio. ¿Quién produjo? Generalmente la tuberculosis. ¿No? Vemos acá, ¿no? Un bronquio normal y estos bronquios que están dilatados, ¿no? Se altera. ¿Quién barre el moco? Los hilos, ¿no es cierto? Se alteran los hilos y se hacen tapones de moco, ¿no? Hay un ciclo que se va a hacer pregunta de examen, el ciclo de Cole, ¿no? Entonces la bronquiectasia es una enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea, donde va a haber ¿qué? Va a haber tos, va a haber broncorrea. ¿Qué es broncorrea? Expectoración. Más de 150 centímetros, ¿no? 150, a ver,
¿Cuánto es? ¿Tu gaseosa es cuánto es? 1 litro, ¿no? Más o menos. Ya ves, bota tanta flema, un cuarto de flema diario, ¿no? Una riquísima pus vas a botar ahí. Todos los días bota el paciente que tiene bronquiectasis. Llama broncorrea. Broncorrea. ¿No? Y hemos dicho que su etiología es variada, pero generalmente en el Perú es tuberculosis. Hay otras causas, sí, pero la mayoría tuberculosis. ¿No? Eso van a leer, ¿está? El esquema de Cole, ¿no? Como el paciente va a haber inflamación, infección, se va a destruir el epitelio ciliar, va a disminuir la pared, va a haber fibrosis y es un círculo vicioso. Que avanza, cierra. ¿Ustedes de grupo? Amigos, ¿ustedes de grupo? Ya estás acabando la término. Ya va a ser lista. Sí, del otro grupo, entonces disculpe. Ya. Entonces, ¿no? Ya. El diagnóstico es clínico, ¿no? El diagnóstico es clínico. Y se confirma con qué? Con la tomografía. El gol está al diagnóstico de bronquiectasias, tomografía. Una tomografía axial computarizada, ¿no? Y nosotros el enfrentamiento tiene que ser controlar la inflamación o la infección. Decíamos que las bronquiectasias, ¿no? Las cilíndricas, ¿no? Las varicosas o saculares y las quísticas. Las varicosas, bronquio normal, ¿sí? Bronquio normal. Bronquiectasias cilíndricas, cilindros, varicosas en forma de varices saculares y las quísticas redondas, ¿sí? ¿Sí? ¿No? ¿Ve? Se ve, ¿no? Se ve, ¿sí? Sí. ¿Ya? Diagnóstico de bronquiectasia con tomografía. Esta es una clasificación. Recuerden que es un círculo vicioso, ¿sí? El Cole, ¿no? El esquema de Cole. Es un nombre clásico. Infecciones recurrentes, inflamación bronquial y daño pulmonar progresivo. Daño pulmonar progresivo. Es una enfermedad inflamatoria crónica, con dilatación permanente e irreversible. No hay vuelta para atrás. No. Es anatomía patológica, ¿no es cierto? Cilíndricas, arrosariadas, como rosario, y críticas. Anatomía patológica. La tercera cosa, de enfermedad inflamatoria crónica, diciendo avanza, ¿no? ¿Qué hay? ¿No? Un paciente con bronquiectasias, ¿no? Infecciones respiratorias repetidas, va a haber hemoptisis. Estos pacientes van a venir por hemoptisis, van a venir por grave. Yo puedo haber tenido tuberculosis y me han quedado bronquiectasias. Yo voy a botar una broncorrea limpia, blanca, transparente, ¿no? Pero de repente me infecté por una bacteria, ¿no? Entonces ya mi esputo ya no va a ser blanco, va a ser amarillo, ¿no? No le hago caso, verde, no le hago caso, va a empezar a sangrar. Y recién el paciente viene, ¿por qué? Está sangrando, pensando en que se le ha reactivado la tuberculosis. No, son las bronquiectasias que están cicatrizadas, que se han roto y están sangrando. Están pidiendo ayuda de antibióticos, ¿no? Hay que hacer un cultivo para ver si han vuelto, si hay bacterias, si hay tuberculosis, si hay hongos, ¿no? Y hay alguna sospecha clínica con otras enfermedades. Hay que hacerles para hacer el diagnóstico diferencial. Repito, la mayoría de las causas son infecciosas. En Perú, tuberculosis, generalmente. Muy pocas son
de tipo congénito, y hay también, ¿ya? Muy poco. Generalmente tuberculosis, ¿ya? Vaya, hay presas de POC, puede haber por alteraciones genéticas, ¿no? Disidencia ciliar, los cilios, por inmunodeficiencias también, por neumonitis inflamatorias, por hipersensibilidad, otra enfermedad, la aspergilosis broncoalérgica, que también produce bronquiectasias, ¿ya? Pero fundamentalmente, fíjense en tuberculosis. La bronquiectasia es una enfermedad prevalente en el Perú también, ¿ya? Por tuberculosis. Al examen físico, el esputo es mucoide, mucopurulento, hemoptisis, ¿no? Va a haber disnea, va a haber los dedos en palillo de tambor, porque es un problema crónico, ¿ya? Va a haber crépitos similares y roncantes, ¿no? Tos crónica, ¿no? Descontrolación crónica, hemoptisis, dolor torácico, el examen físico, crépitos, roncos, sibilancias, acropaquia. ¿Qué es acropaquia? Dedos de palillo de tambor, ¿no? O clánica, se dice, ¿no? Ya. Y cuando son estos pacientes muy comprometidos, va a haber la desnutrición aquella. Seguimos insistiendo en la clínica del paciente con bronquiectasis. Importante, la historia clínica. Tuve tuberculosis. Vengo por sangrar. Ya. Sospecho bronquiectasis. ¿Qué lo tomo? Una placa de pulmones primero, ¿no? Y en la placa también ya se ve, pues, destrucción del pulmón, ¿no? Y generalmente la tuberculosis, ¿en qué zona ataca? En los ángeles. En los ángeles del pulmón, ¿cierto? Diagnóstico diferencial, importante esto. La bronquiectasis, ¿en quién se presenta? Generalmente en gente de 20 a 60 años, que en la edad no se produce más la tuberculosis, ¿no? Tienen antecedentes de infecciones recurrentes, síntomas, tos productiva, disnea, hemoptisis, va a haber esputo, que es crónico, al igual que el EPO, ¿no? Diagnóstico, TAC, ¿no? TAC. Recuerden, asma, espirometría, EPOC, espirometría. Y el tratamiento va a ser generalmente bronquiectasis con antibióticos, beta-2 agonistas, cirugía, ¿no? Recuerden el asma, el corticoide inhalado, y el EPOC son los beta-2 agonistas mucolíticos. El pronóstico de la bronquiectasis es bueno, porque es cuestión de controlar la infección. Generalmente, ¿qué encontramos en la bronquiectasia? Generalmente pseudomonas. Generalmente pseudomonas, que es un germen intrahospitalario que a veces causa la muerte de los pacientes. Usted tiene que saber o ver qué es colonización y qué es infección, ¿no? Colonización es que yo vivo con pseudomonas. ¿Quién tranquilo y con pseudomonas, ¿no? Es la colonización, está colonizado. Mi pulmón vive ahí, pero hay un desequilibrio y se vuelve una infección, ¿no? Hay que recordar eso. ¿Qué es colonización y qué es infección? Son dos términos diferentes desde el punto de vista infección. Generalmente la pseudomonas, generalmente encontramos en esta bronquiectasis, cuando hacemos los cultivos que corresponden, la pseudomonas. Complicaciones de una bronquiectasia, insuficiencia respiratoria, hemoptisis, puede haber por pulmonar, ¿no? Puede haber amiloidosis también. El diagnóstico radiológico es un primer examen para darlo, pero el diagnóstico se hace con tomografía, ¿no? Lóbulos superiores, ¿no? Las bronquiectasias afectan previamente los lóbulos superiores, causado por tuberculosis. Recuerden que también la bronquiectasia se aspergilosis, ¿no? Un hongo, la aspergilo, también
se instala en este hueco donde dejó la tuberculosis una cavidad. También el hongo, el aspergillus, se mete ahí, ¿no? El tratamiento del aspergillus en el pulmón es quirúrgico. Ven ahí, ¿no? Imagen, bronquiolitis quísticas, sobre todo quísticas, ¿no? Los redondos, bulas. Así que pulmón, como un panal de abeja, pero es un panalón, ¿no? Y esto se va uniendo, poco a poco, esta cosa se une más grande, después van a ser bulas gigantes, ¿no? Bulas que son sacos de aire. Exámenes auxiliares que podemos pedir, esto ni siquiera con ustedes va a quedar la expulsión, ¿no? Genes más frecuentes, ¿cuáles son? Espirometría, igual, un trastorno ventilatorio obstructivo, que es no reversible, igual que el otro. ¿Se puede hacer una broncoviroscopía? Sí, pero primero tengo que ver que no tenga tuberculosis, ¿no? Para poder hacer una broncoviroscopía. Entonces, antes de hacer la broncoviroscopía, le pido al examen al paciente que se haga prueba de PKM para decir que no tiene tuberculosis. Existen algunas escalas de pronóstico de broncoectasia, así como en neumonía, todo que se basa en las exacerbaciones, en la medición del BEF, la edad, si está colonizado. Recuerden qué es infección, es colonización, dos términos diferentes, por pseudomonas, cuánto está distendido el bronquio y la escala medicinera. Igual que la bronquitis crónica, también la bronquitis se exacerba, ¿no? Hay que ver la tos, el volumen, la purulencia. Gérmenes frecuentes, finalmente pseudomonas, hemófilos, streptococo. También hay virus, pero recuerden pseudomonas. ¿Qué es pseudomonas? Es una bacteria, es un virus, un parásito. ¿De qué tipo? Gram negativo. A ver, les pongo 20. ¿Y gram positivo? ¿Pseudomonas? Gram negativo. Gram negativo. ¿No? A ver, lean. A ver, leen tu internet. Por lo menos yo sé que lean. A ver, ¿qué es pseudomonas aeruginosa? ¿Es un gram positivo o gram negativo? ¿O es un virus? Depende de un virus, ¿no? O un parásito. O un hongo. A ver, ¿qué es? Gran negativo. Gran negativo. ¿Ya? La pseudomonas es un gran negativo. Y nosotros tenemos que tener miedo a los gran negativos. ¿Ya? La pseudomonas es una bacteria gran negativa, de alta resistencia y de alta mortalidad. ¿Ya? Y eso es lo que se va. Y esa pseudomonas coloniza. El manejo de la, vamos de a poco, ¿no? Primero con educación, cesar el hábito tabáquico. A todo paciente con problemas respiratorios siempre hay que vacunarlo, ¿no? Con influenza, ¿no? Y neumococos, ¿no? Su respiración pulmonar, hay que darle sus mucolíticos, sus macrólidos, el tratamiento de bronquiolitis, macrólidos. ¿Qué macrólidos conocen? Sí. ¿Cuál es la madre de los macrólidos? La eritromicina, ¿no? Eritromicina, citromicina, la eritromicina, y etc. ¿No? Y al último podemos darle antibióticos inhalados. Sí.